Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Y me dice esta Biblia, esta versión, dice, y para buscarlo en su templo. Allí quizás algunas versiones dicen para inquirir en su templo. Buscarlo es lo mismo. Cuando decimos buscar, esa palabra buscar es desear, es anhelar, es requerir, es ir tras algo, es perseguir. Eso significa buscar. Muchas personas quieren recibir la dirección del Señor, pero no buscan, no persiguen, no lo persiguen, no persiguen la dirección de Dios, la presencia. Quizás no dejan cosas innecesarias para poder escuchar una palabra del Señor. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Cuál fue, si usted recuerda, el momento más profundo, de mayor intensidad con el Señor? ¿Tuvo alguna vez usted una visitación como esa? Me acuerdo que fue ese día, en ese lugar, en aquella oración, en aquella vigilia, en aquel campamento, cuando recibió el bautismo. ¿Se acuerda usted esa vez? Que dice, ese día a mí fue cuando sentí como nunca su presencia, como nunca escuché su voz. El Señor me renovó ese día, me sentí tocado, saciado. No quería dejar ese lugar de estar allí en la presencia del Señor. Si ese momento especial y profundo sucedió hace años atrás, o quizás hace un tiempo atrás, o incluso ayer, déjeme decirle que usted se está perdiendo la bendición o el placer que proviene de la comunión íntima, diaria, con nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Porque Dios nos visita una sola vez. Él quiere que eso se mantenga en nuestros corazones. Eso fue como una muestra, como degustar de la presencia del Señor. Pero Dios quiere eso. Él quiere seguir dándonos más de Él. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que hay cristianos que están pareciera que están un poquito más cerca del Señor que otros. Parece que con algunos Dios tiene un trato especial, les habla, tiene un gozo especial, una fuerza, un entusiasmo, una energía especial, es una energía, digamos, un ímpetu, una diligencia especial por las cosas del Señor, por el Señor, hasta parece que cuando hablan del Señor les brillan los ojos, la cara, se les ilumina. No sé, parece como que lo conocieran personalmente al Señor, ¿no? Ahora, ¿Dios tiene favoritos? Hay una canción que compuso un gran adorador. Dios no tiene favoritos. El Señor no hace, dice la palabra, que el Señor no hace acepción de personas. La Biblia nos dice que no. ¿Qué somos nosotros, amados? Somos nosotros los que determinamos mi nivel de intimidad con Dios. Y ese es el título de mi prédica en esta noche. ¿Cuál es mi nivel de intimidad con el Señor? A todos, según Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, a todos se nos hizo la invitación, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. A todos se nos hizo esa invitación, todos tenemos los cielos abiertos. Cada uno de nosotros está tan cerca del trono de Dios como hayamos decidido estar. Ahora, si miramos, hay un pasaje en la Escritura que yo quisiera compartir con ustedes donde vamos a descubrir 3 niveles de intimidad con Dios. Acompáñenme a leer en Éxodo, el capítulo 19 de la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 19, versículo 14. El primer nivel, vamos a observar, en primer lugar, Éxodo capítulo 19, versículo 14. ¿Encontraron, mis hermanos? Dice,
Descendió pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día y absteneos de mujer. Se santificaron completamente. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos. Una nube espesa cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron. ¿A dónde dice? ¿Dónde se detuvo el pueblo? Al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. Y el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. ¿Cómo se siente usted cuando hay trueno? ¿Vieron que hay trueno que nos hace saltar de la cama? ¿Les pasó alguna vez? Qué tremendo haber estado ahí, observando semejantes espectáculos. Fíjense este pasaje. Dios nos muestra que el Señor Dios le estableció límites a la montaña. Y en primer lugar le dijo al pueblo, le dijo a Moisés que el pueblo tenía que estar al pie de la montaña, no pasen de ahí. Hasta ahí ellos debían decidir, en el caso del pueblo. El Señor nos muestra que estableció límites en la montaña, los cuales coincidieron con sus grados correspondientes de madurez y de compromiso con Dios. Esto lo determina, el compromiso y la madurez lo determina el nivel de obediencia a su instrucción en sus vidas. El primer límite que Dios pone en el monte, aquí según el relato del pasaje, es al pie del monte, al pueblo. El pueblo tenía que santificarse para ser visitados por Dios. Y ellos quedaron allí observando todo, el espectáculo, viendo todo lo que pasaba, los truenos, el humo, el fuego, como un horno, quedaron deslumbrados por los relámpagos allí. Un espectáculo tremendo, escuchando la bocina ensordecedora, de tal manera dice que se estremecían, una cosa que no se podía soportar, pero no podían pasar ese límite, porque hasta ahí podían llegar, les había dicho Dios. Esta es nuestra condición cuando llegamos nosotros al Señor. Estamos al pie del monte también, hemos sido santificados, hemos sido lavados en su sangre, tenemos derecho a entrar a la entrada, tenemos derecho a entrar a la presencia del Señor en oración, estamos gozosos por la obra, el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida y también por lo que que descubrimos que Dios está haciendo también en medio de la iglesia. Los israelitas estaban ahí, el pueblo de Israel estaba cómodo observando el espectáculo, la gloria de Dios, la manifestación de Dios allí en el monte. Y nosotros a veces podemos llegar a estar o a quedarnos ahí, al pie del monte, al pie de la montaña, como el pueblo de Israel, disfrutando la salvación recibida, limitándonos nomás a orar por la comida antes de irme a dormir, a la mañana rapidito, y si llego a leer así algo rapidito la Biblia, y después le hacen polvo bien para traerla a la iglesia. Otros pueden estar, como el pueblo de Israel también, años al pie del monte, disfrutando el espectáculo, el monte, la manifestación, el fuego, el humo. Quieren vivir de señales, milagros, manifestación del Espíritu, yendo de un lugar a otro, y vieron que hay a veces que están así, hay campañas, nos vamos a la campaña porque queremos ver el poder de Dios, porque están ahí. Eso determina el nivel de nuestra intimidad con Dios. ¿Sí? Ver el espectáculo, son espectadores, cultos especiales, pero ¿sabe una cosa? Al poco tiempo todo se vuelve como una rutina, como algo aburrido, como algo pesado, desgastante, sin motivación, siempre lo mismo,
Pero no te conformes con los primeros pasos en tu caminar con Dios, porque Dios tiene otro nivel para que nosotros estemos más cerca de Dios, y ese es el segundo nivel. Allí, fíjense, vamos al capítulo 24, ahí mismo de Éxodo, no cierre porque vamos a estar compartiendo aquí varios versículos de este libro. 24:1 dice, Dios le dice a Moisés, aquí Dios marca un segundo nivel, sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab y Abiú, que son sus hijos, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Que quede clarito, Moisés, te lo vuelvo a repetir en otras palabras. Versículo 9, dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Versículo 14. A los ancianos les dijo, esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tenga algún asunto, acuda a ellos. El segundo nivel en la montaña fue el lugar hasta donde Dios les permitió llegar a Aarón, el hermano de Moisés, Nadab y Abiú, hijos de Moisés, y a los sacerdotes y los ancianos. Fíjense que se les permitió a ellos contemplar, se les abrió los ojos y se les permitió contemplar. Ellos no vieron a Dios, pero vieron los pies, vieron en realidad como dice, como un pavimento, un embaldosado así de zafiro. Zafiro es el color del cielo, ¿no? La piedra de zafiro es la piedra con la que se corta el diamante, bien dura, una de las piedras bien duras. Se les permitió ver la belleza de los pies de Dios. Pudieron contemplar algo que los israelitas que estaban al pie del monte no lo pudieron ver. Estuvieron más cerca de Dios, lo contemplaron de cerca. Tuvieron más privilegios que los que estaban allí abajo al pie del monte. Eran los sacerdotes y los ancianos, eran personas que servían a Dios, eran jefes de la familia, jefes de las tribus, eran personas de renombre, eran personas importantes dentro del pueblo de Dios, dentro de la congregación. Dios le había dado un lugar de privilegio también dentro del monte. Aunque más tarde los vemos a Aarón ayudar lamentablemente a los israelitas a preparar un altar para sus sacrificios inmundos, y a sus hijos, Nadab y Abiú, que también compartieron este encuentro con Dios, perdieron sus vidas por ofrecer un fuego extraño, un sacrificio no autorizado en la presencia del Señor. Lo vemos en Números 3:1. Podemos estar en un nivel más alto que otros, amados. Podemos haber tenido encuentros tremendos con el Señor, donde sentimos como nunca su presencia, donde Dios nos habló, nos renovó, nos visitó, nos profetizó el Señor, nos sació, y servir al Señor, estar en un lugar de privilegio dentro del pueblo de Israel, como lo hicieron estos sacerdotes. Pero hermanos, cuando estamos en ese nivel, a veces nos puede llegar a suceder como les pasó a estos hombres de Dios, que empezaron a escuchar las quejas del pueblo, empezaron a escuchar el descontento del pueblo contra su siervo, contra Dios mismo, y hizo que su corazón se inclinara no allá a obedecer lo que Dios, o mirar, observar, o contemplar, o disfrutar lo que ellos, el lugar que Dios les había dado, sino su corazón se inclinó al pueblo.
Nuestro corazón se inclina a la voluntad del pueblo cuando a veces permitimos cosas o hacemos la vista gorda y ocultamos otras, aún sabiendo que estamos desobedeciendo al Señor. Cuando abrimos el oído y escuchamos quejas, cosas que sabemos que para Dios es abominación, porque el Señor habla que Dios aborrece a los que solapadamente hablan mal de otros, que Dios aborrece a aquel que habla contra su hermano. Y parece que Dios no oye, y porque estamos en un lugar de privilegio, nada nos va a suceder. Pero ¿saben una cosa, hermanos amados? Esta palabra fue primero para mí, Dios habló profundamente en mi corazón con esta palabra. Que Dios pesa, hermano, Dios pesa nuestras obras, Dios pesa nuestro corazón, Dios ve, hermanos, y Dios nos ha honrado con un lugar de servicio, un lugar de privilegio, de servirle, que podamos valorar, podamos honrar lo que Dios nos ha dado, que podamos serle fieles en lo que el Señor nos ha confiado. Y hay otro, aquí dentro de estos privilegiados de Dios, hay un varón en el, aquí, se me fue, dice ahí en el mismo versículo, en el capítulo, 24, versículo 13, ahí está, 24:13, dice: se levantó Moisés junto a Josué su servidor, y subió Moisés junto al monte de Dios. Entonces les dijo: esperadnos aquí hasta que volvamos. Hablaba de que se iban, ¿quiénes? Los dos. Había alguien ahí también, Josué, que Dios le permitió ir un poquito más allá que los ancianos, los sacerdotes. Lo vemos entrar en la nube divina de la presencia de Dios junto a Moisés. Y la palabra de Dios nos habla de la humildad que había en el corazón de Josué y de su consagración al servicio del Señor. Cuando lo vemos allí, dice, fíjense que dice, junto con Josué, su servidor, el asistente, el que estaba al lado de él, el que lo acompañaba, el que lo asistía, el que lo... ¿Qué le diría? ¿Cómo le diríamos el día de hoy? ¿Qué le diría? ¿Cómo le diríamos? ¿Él? El oreja del pastor. ¿Sí? Así le diríamos a Josué hoy. Con eso nosotros le haríamos bullying. Le querés chupar la media al pastor. O al líder. Le querés chupar la media al líder. Ya le estás regalando algo, le estás dando algo, le estás adulando. Y él siempre está porque él siempre... Es un Josué. Donde quiera, lo vemos allí. Lo observamos servir fielmente a Moisés donde quiera que él lo necesitara. Y era fiel. Fue con los espías, volvió y tenía una visión diferente, lo vemos diferente, era distinto, tenía otra gracia, tenía otro empuje, tenía otro espíritu. Josué, cuando no estaba cumpliendo un encargo de Moisés, lo podíamos encontrar en el medio del tabernáculo. Fíjense un poquito más adelante, en Ezequiel capítulo 33, en Éxodo capítulo 33, más adelante, versículos 10 y 11. Un poquito más adelante nos habla de este hombre. Dice, cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y adoraba. Versículo 11, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, otra vez lo menciona, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. ¿Y saben a quién? Sí saben. Sabemos a quién Dios escoge a la hora de decir, a ver, ¿quién va a suceder a Moisés? Ya lo tenía. Moisés lo había discipulado, le había enseñado.
había compartido su corazón, él lo seguía, fue a la nube, vamos a la nube, a donde quiera que Moisés iba, él, este servidor, lo acompañaba y satisfacía sus necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás consciente, amado, amada, de tu nivel de intimidad con el Señor? ¿En qué nivel de la montaña te encontrás ahora? Ahora, el Señor nos muestra que hay un nivel más profundo. Quisiera llevarte a un nivel de intimidad más profundo, que es el tercer nivel, y vamos a volver allí a Éxodo, el capítulo 24, un poquito antes, versículo 15 de la palabra del Señor, 24:15. Dice: entonces Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Se imagina ese espectáculo? Y Moisés, dice el versículo 18, entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés subió solo, entró solo a la nube, a la presencia íntima con Dios. ¿Quién o cuántos de nosotros quisiéramos estar ahí, en ese lugar de privilegio, en ese lugar donde está la gloria de Dios? 40 días para él le da el pasado, pero volando. Si cuando uno está en la presencia del Señor no queremos salir, queremos que siga esa presencia preciosa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo tan especial a este hombre de Dios? A este hombre que Dios lo llevó a decirle: es mi amigo. Él es mi amigo. Que pudo hablar cara a cara con Dios, como alguien habla con su amigo. ¿Quién? ¿Qué tenía Moisés de especial que hizo de que Dios lo escogiera y lo llevara así? Vamos a hablar así, de frente. Si observamos la vida de Moisés, vemos que Moisés tuvo que hacer grandes sacrificios personales y asumir riesgos tremendos por obedecer al llamado de Dios. Tuvo que renunciar a oportunidades de promoción personal, como ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice Hebreos 11, si me acompañan, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y así sigue la historia de este gran hombre de Dios, que prefirió ser maltratado antes de disfrutar los placeres del pecado. Fíjense, él podría haber elegido, bueno, soy el más grande hombre de la tierra. ¿Quién osa hoy en día osaría renunciar a todas sus posesiones con tal de seguir el llamado de Dios? Él gozaba de lo mejor, tenía mujeres, de todo así en bandeja. No solamente placeres, no solamente riquezas, tenía honra, honor. Y él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre llegó a vencer la ambición y el egoísmo.
Dice que él pasó 40 días y 40 noches donde recibió los 10 mandamientos y pudo hablar, como leímos recién, cara a cara con el Señor, como quien habla a su compañero. Fíjense en el capítulo 34, volvemos allí a Éxodo, el capítulo 34. Todo ese tiempo que él estuvo en comunión allí en el monte con el Señor, con Dios, en esa nube de gloria, lo transformó a Moisés. 34, 29. Vamos a leer 28. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Este es un milagro. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29. Después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero él no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, ¿qué hacía? Se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía, y entonces Moisés volvía a ponerse el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué tremendo el poder de la gloria, de la presencia de Dios, del haber estado Moisés ese tiempo en la presencia de Dios. Se impregnó la gloria de Dios en el rostro, en la vida de Moisés. Cuando el pueblo de Israel lo miraba a Moisés, veían la gloria de Dios. Era tan fuerte que les producía miedo, les producía temor, que no lo podían mirar a la cara, porque es como pasa cuando uno ve un santo de Dios, cuando ve a alguien que tiene la presencia de Dios, cuando alguien te mira con la presencia de Dios. Esa mirada te penetra, es la mirada de Dios que penetra tu corazón, que te convence de pecado, de justicia y juicio. Esa palabra que llega al corazón porque esa persona, ese hombre, esa mujer de Dios ha estado con Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, como estuvo Moisés, no podemos salir iguales que cuando entramos. Cuando estamos con el Señor, la presencia del Señor se nos impregna en nuestros corazones. No somos los mismos. Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos ayude, amados, a llegar a ese nivel de intimidad con el Señor. Que cuando te vean en tu trabajo, los que están a tu alrededor se cuiden, tengan temor de pecar, tengan temor de decir malas palabras, tengan temor de decir cosas, porque la presencia de Dios, el temor de Dios viene sobre su vida, porque hay un santo, una santa de Dios en ese lugar. Aleluya. Amados, que cuando el haber estado con el Señor te lleve a donde sea, en tu trabajo, en la escuela, donde sea, que los demás puedan respetar, puedan ver en tu vida resplandecer la gloria del Señor, porque has estado con Dios. No es algo que se aprende. Muchos quisiéramos ser como Moisés, pero Moisés sufrió mucho, pagó un precio muy alto que ninguno de los que estaban allí más abajo lo había cumplido.
el pueblo ni siquiera dice, no, anda vos, Moisés, nosotros nos quedamos acá, observamos el espectáculo, somos espectadores, anda vos a hablar tenemos miedo de Dios. ¿En qué nivel estamos? Dios te llama a que subas a su presencia, a que te impregnes de su presencia, de tu gloria, de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos quiere llevar a un nivel más alto, a un nivel de intimidad más alto, donde la gloria de Dios caiga, se estremezca tu corazón por su presencia y seas cambiado y transformado a la misma imagen del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Estos mismos niveles de intimidad se manifestaron en aquellos que conocieron a nuestro Señor Jesús. Permiso. Jesús, antes de salir, envió a los 70, según Lucas capítulo 10, versículo 1, si ustedes me acompañan. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Amén. Después de esos 70, el Señor escoge a 12 apóstoles. Y después entre esos 12 apóstoles, escoge a 3 amigos íntimos: Pedro, Santiago y Juan. Todos estos 3 niveles, todos, los 70, los 12 discípulos, los 3, todos amaban, eran amados por Jesús porque Él los había escogido. Y ellos amaban al Señor también, pero no todos estaban dispuestos a tener el mismo nivel de compromiso que aquellos que estuvieran más cerquitas del corazón del Señor. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que conlleva estar cerca de Dios. Para tener una intimidad más profunda con el Señor se necesita tiempo. Y eso debemos luchar para eso diariamente con las distracciones que se nos presentan a diario, para poder proteger nuestro tiempo de buscar a Dios. Más horas de trabajo, más horas para dormir, el televisor, la casa, los hijos, los amigos, los estudios, el celular. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y decimos, bueno, lo voy a hacer, empiezo esta semana, empiezo mañana. Y voy, lo hago. Y tenemos ese tiempo ahí de renovación, de lleno, y ya mañana las distracciones nos ganaron el espacio. Pasan 2 o 3 días y volvemos de vuelta. Y parece que siempre estamos ahí arrancando, que estamos queriendo escalar y retrocedemos 2 pasos, hacemos 3 pasos para adelante. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque queremos instantáneo así todo. Queremos que ya. Y empiezo, sí, pero ay, cómo me cuesta. No es lo mismo que antes, que esa vez, que aquella vez me acuerdo cómo Dios me renovó. Pero el Señor te dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Nosotros tenemos que dar ese primer paso. Y cuando el Señor ve la fidelidad en nosotros, cuando el Señor ve la búsqueda, ve el anhelo, tenemos anhelo, tenemos deseo, pero el Señor pide un pasito más. El Señor nos llama a perseguir su presencia. A perseguir su presencia, a insistir en entrar en su presencia, a insistir en estar en comunión con Él. Debemos invertir, debemos sembrar para cosechar, debemos invertir tiempo para obtener ganancia en lo espiritual. Debemos dar tiempo al Señor en intimidad con Dios para que podamos experimentar esa intimidad. Debemos renunciar muchas veces como Moisés para obedecer al Señor y crecer en madurez e intimidad con nuestro Dios. El resultado de esa intimidad con Dios, que no es de un día para otro, hermanos,
Vimos a Moisés que le llevó mucho tiempo alcanzar ese nivel de madurez. Y él, el que es fiel en lo poco, Dios le confía un poquito más. Es así, fuiste bien, fiel acá, Dios te confía un poquito más. Es así, es ir creciendo. En obediencia, sos obediente acá en lo poco, sobre mucho te pondré. Y acá fuiste fiel en esto, Dios te va, y va añadiendo más presencia, más gloria, más madurez, más intimidad, más crecimiento, más revelación, más palabra, más gloria, más presencia, más dones, más ministerios. ¿Qué es lo que buscas? En Dios no hay aburrimiento, en el Señor no hay allí, no hay rutina en el Señor. El resultado de la intimidad con Dios es que vas a entender más la palabra, en que vas a poder hablar con Dios y Dios te va a hablar, en que vas a sentir su presencia y vas a experimentar cambios en tu vida que te van a sorprender, vas a ser más manso, vas a ser más calmado, ya no vas a perder el control tan rápido, te va a aumentar la paciencia, vas a poder darte cuenta de tus errores, pedir perdón y perdonar también. Tu corazón enseguida va a percibir lo que agrada o no al Señor, y mientras más tiempo pases con el Señor, más te vas a parecer a Él. No pierdas tiempo persiguiendo las bendiciones. Persiga a Dios y según Deuteronomio 7:12, las bendiciones lo van a perseguir a usted. Éxodo 33:13, un poquito antes. Moisés, que había visto ejecutar los milagros más tremendos, más grandes de la historia, hace una oración al Señor que pueda ser nuestra también. Remárquela y llévela en oración cada día. Éxodo 33:13. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo, Señor. Él era consciente, a pesar de todo lo que había visto, él quería todo lo que había experimentado en Dios, la presencia, los milagros, el caminar en Dios. A pesar de todo lo que él había experimentado, él reconocía, fíjense la humildad, de que todavía tenía que seguir aprendiendo más de Dios y quería conocerlo más. Y no solamente eso, porque él estaba en un lugar de privilegio, porque era un líder. Él decía: Señor, esta gente es tu pueblo, es tu amada, es tuya, Señor. La obra es tuya. Nosotros debemos hacer lo mismo, amados. Reconocer que necesitamos todavía, no importa el lugar donde estemos sirviendo al Señor, necesitamos depender más de Dios, necesitamos aprender más de Él, necesitamos conocerlo más, necesitamos de Él para hacer su obra, porque el lugar donde el Señor nos ha puesto no es nuestro, sino que el Señor nos ha puesto como mayordomos en su obra. El lugar donde el Señor nos ha puesto no es mío, no es mi iglesia, no es mi lugar, es del Señor. Amén. Sí, es de Él. Él nos ha confiado. Debemos tomar esta oración como nuestra para no quedarnos en el mismo nivel de intimidad con Dios. Se vuelve rutinario, cansador, aburrido. Debemos tomar esa decisión en esta noche, amados. No solamente de anhelar, de buscar, de desear, quedarnos con un deseo, sino de determinarnos, perseguir a Dios en oración, en búsqueda de nuestro Dios, más que ninguna otra cosa en la tierra. ¿En qué nivel espiritual de intimidad con Dios te encuentras? ¿Estás dispuesta a pasar al siguiente nivel? Tú eres el que decide, amado, amada iglesia, según tu madurez y tu obediencia. El Señor dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jesús dijo, Juan 14:23, al que me ama, el que me ama, mi palabra guardará. Obediencia y madurez. Mi Padre lo amará y vendremos a Él
y haremos morada con Él, la Trinidad completa habitando en nuestras vidas. Y viviremos una continua intimidad con el Señor, una continua intimidad. Mientras buscamos, mientras perseveramos, mientras continuamos buscando allí como Moisés, que estuvo ese tiempo con Dios, vamos a vivir una experiencia tremenda en la presencia de Dios. No volveremos a ser los mismos y cada vez al estar más determinados en la búsqueda de nuestro Señor, cada vez esa presencia se va a impregnar en nosotros y cada vez nos pareceremos más al Señor. Y eso es lo que quiere nuestro Dios en nosotros, que nosotros cada vez seamos más semejantes a Cristo. Amén. Oramos al Señor. Póngase de pie, amada iglesia. Bendito sea tu nombre. ¿En qué nivel te encuentras de la montaña, amado, amada? ¿Estás ahí abajo, como con el pueblo, disfrutando el espectáculo, viendo lo que Dios hace, cómo los demás sirven, cómo los demás suben de nivel? Dios trata de otra manera. ¿Te conformas solamente con el espectáculo, con las manifestaciones, con llevar una vida liviana? ¿O querés subir a ese lugar que Dios te llama? Todos tenemos la entrada, todos podemos acercarnos confiadamente. No tengas temor como tenía el pueblo de Israel. También Ezequiel tuvo una visión y vio un río. Quizás te encontrás con el agua hasta los tobillos, estás a la orilla, viendo de lejos las manifestaciones de Dios, viendo de lejos la presencia de Dios, viendo de lejos cómo Dios usa a otros, cómo Dios se manifiesta a otros. El Señor te llama y te dice: vení más acá, vení más adentro, subí la montaña, metete al río. Deja que esa agua te moje las rodillas y anímate a ir un poquito más adentro. Deja que el agua, el río de su Espíritu Santo, de su presencia, te llene. Rabasaya, revereya, rabasaya. Subí donde está la nube de gloria. Rabasaya, revereya, rabasaya. El Señor te llama a ese lugar donde se manifiesta su presencia. Sibacaya. Oh, esa nube de gloria está aquí en esta noche. Rabasaya, Arabaray. No te conformes con haber experimentado una sola vez o de vez en cuando ese nivel profundo de intimidad con el Señor. El Señor quiere que lo vivas diariamente, que lo busques, que lo persigas, que lo anheles. Oh, que insistas. Riba, rabacanda, rabasaya, rabaraya. Si en esta noche te determinas y dices: Señor, yo quiero subir al monte. Yo quiero sumergirme en ese río de tu presencia. Yo quiero ir debajo de esa nube, Señor, donde hay lugar solamente para adorarte, para caer postrado delante de ti y adorar, como cuando bajó la nube. Siba Rabasaya. Y los sacerdotes no podían hacer otra cosa sino estar postrados en su presencia, Rabaray. Porque allí es donde nos quiere el Señor. Riba Rabaray, Arabasay. Persigue a Dios. Arabasaya, Rabaray, Arabasiba. Persigue su presencia. Abasaya, Arabaraya. Señor te está desafiando, te está llamando en esta noche. Amada iglesia. Abasaya, Arabacán, Arabasaya. El altar aquí adelante está abierto. Subí a este lugar donde está su presencia. Vení aquí a buscar ese tiempo de intimidad, un tiempo de intimidad con Él.
a disfrutar su presencia, a ser visitado por Él. Oh, Rabacanda, Rabasaya, venía a postrarte ante su presencia majestuosa. Oh, Rabarabasí, Barabacanda, Rabaraya, Rabasea, Rabaraya. Perseguilo, no te detengas hasta encontrarlo. Riba la vasalla, Rabaraya. Y seas impregnado de su presencia de tal manera que los demás puedan reconocer que ese hombre, esa mujer ha estado con Dios. Y barrabaray, rabalabasí, barrabaray, arabasaya. Hay una presencia gloriosa en este lugar. Rabarabasí, balabalay, arabaraya. Recibe, 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 recibe. Oh, rabarabasí, balabalay, arabaray, arabasay, arabaray. Sí, sí, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Ay, está esa presencia aquí que te rellena, te cubre, te visita. Rabalabasaya, rabaraya, rabasei. Para que seas uno con Él, para que esa gloria se te impregne. Oh, rabasaya, rey, aray, 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 aray. Ah, vasaya, se lleno, se lleno, se lleno. Oh, Rabacande, Rebeseya. Oh, renueva, recibe esa visitación especial del Señor. Él lo está visitando, está en su presencia. Oh, Rabasaya, reciba nuevas lenguas, reciba ministerios, dones. Oh, Rabasaya, reciba fuerzas nuevas del Señor. Oh, Rabasaya, Él lo visita, Él la visita. El encuentro es con Él en esta noche. Oh, Rabasaya, Rabaray. Oh, más de ti, más de ti, más de ti. Es Él, es Él, es Él, es Él, es Él. Abacanda se ha acercado al trono de gloria. Oh, Sabacanda, Rabasaya. Allí donde se manifiesta su presencia. Rabacanda, poderosa, poderosa, poderosa. Abarrabacanda, Rabasaya, Rabasaya. Él le ministra personalmente. Él le ministra personalmente. Porque su nube de gloria está aquí. Su nube de gloria está aquí. Su nube de gloria. Abaleya, Saya. Abarraba, Sia, Lai, Samacaya, Rebeseya, Rabaraya. Oh, gloria, gloria.